Empezar, exacto, la grabación en progreso, entonces va a estar grabándose. Sobre las intervenciones verbales, solamente dos cosas, pues sabemos varias personas, entonces solicitamos las intervenciones siempre dentro del tema que nos congrega hoy, que nos junta hoy, y intervenciones concisas, breves en lo posible, y en caso de que fuera necesario, pues llamaríamos muy discretamente la atención para permitir la intervención también de otras personas. Al pedir la palabra, como ya muchos de ustedes saben, hay formas de hacerlo desde la plataforma mismo, donde hay debajo de su dispositivo, en caso de ser una computadora, un móvil, un ordenador, perdón, será más accesible. Hay algunos iconos y ahí aparece la manito para levantar la mano y eso permitirá a nosotras y a nosotros identificar quién ha solicitado la palabra, perdón, para hacerlo en orden. Si es difícil porque se están conectando con un móvil, entonces puede ser más difícil identificar esos iconos y simplemente puede gesticular, levantar la mano, sacudir un pañuelo blanco si quieren ahí, pues para que les veamos. Pero la idea es que todas y todos que queremos participar no nos quedemos con la palabra y que lo podamos compartir lo que queremos compartir, ¿verdad? Am, Incluso hay una forma también de hacerlo a través de lo que tenemos en esta plataforma, el chat, que es una forma de escribir algo y si lo pueden y lo quieren hacer desde ahí, también está muy bien, porque comentarios y preguntas se pueden hacer desde el chat y eso también queda grabado. Así que intervenciones mucho más amplias, si quieren hacerlas, también pueden hacerlo por la vía escrita. Entonces, pues por mi parte, esto es todas las instrucciones solamente y quiero darle la palabra a nuestro compañero José Arregui, desde el País Vasco, que va a darnos una brevísima bienvenida y introducción. Adelante, José. Gracias, Tony. Bien, pues buenas tardes, amigas, amigos todos. Mm, los miembros de nuestro grupo que se llama Creatividad y Esperanza, eh, agradecemos cordialmente vuestra presencia hoy con nosotros, con nosotras, eh, y vuestra participación en este coloquio. Agradecemos también a quienes previamente y en reacción al documento que os enviamos, nos habéis compartido vuestras reflexiones, reflexiones que han quedado incorporadas a este documento. Mm, Nos reunimos pues en torno a dos preguntas que figuran en el cartel de presentación. La primera pregunta, la muerte en general, ¿qué te sugiere? Pregunta muy abierta, a propósito. Y segunda pregunta, ¿y después de la muerte qué? También pregunta muy abierta. Pues bien, os animamos a tomar la palabra con toda libertad y sencillez. No es necesario construir un discurso, ni menos aún hacer una intervención brillante. No, basta pues simplemente con dejar que se exprese con toda sencillez alguna reflexión, alguna vivencia, alguna pregunta, duda, alguna intuición que tengáis sobre el tema de la muerte inseparable de la vida. Pues gracias a todas, a todos y adelante, ánimo. Gracias, José. Micrófono abierto, entonces.
Y siempre sin atropellarse para intervenir. Claro, exactamente. Sin quitarse la palabra unos a otros, ¿verdad? Ujú. Y sin miedo a, ay, lo que voy a decir es una tontería, lo que voy a decir no merece nada de lo que digamos es tontería, porque brota de o nuestra duda o nuestras preguntas o nuestras breves respuestas. Así que sin miedo de que yo es que qué voy a decir nuevo, si no hace falta decir nuevo, cómo nos ha resonado, qué nos ha resonado más de lo que hemos leído, con qué estamos más de acuerdo, más en desacuerdo. Ánimo. Activa el micrófono, Santi, por favor. Santi, activa el micrófono. Digo que es un momento histórico de muerte por todo lo que ha ocurrido en Gaza y en Estados Unidos y en Ucrania y en tantos sitios, ¿no? De pronto parece como que en muy pocos meses o años se ha revuelto el mundo, se ha dado vuelta a la tortilla y lo que antes era una esperanza más o menos fundada y alegre se ha convertido en cierta desesperanza. A pesar de que antes, comentando con los compañeros y compañeras, nombrábamos la reacción popular que ya empieza a haber en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo lo que puede suponer la muerte de la democracia y el advenimiento de una nueva era. ¿Eh? Todo esto son circunstancias y momentos históricos que quedan como incrustados en la gran reflexión un tanto ya más metafísica sobre la muerte y el sentido de las víctimas, ¿verdad? ¿Dónde se quedan? Porque a lo mejor no es tanto el problema de la muerte, sino el problema del sufrimiento, porque el que lleva una vida razonable y sabe que ha nacido para morir también, pues a lo mejor no teme tanto, ¿no? No sé qué os parece, pero realmente aquel para quien la vida es un sufrimiento, pues que puede decir, no sé cómo lo pensáis, es el gran tema del mal y de... ¿Quién se anima a romper el hielo, a decir algo? Muy bien. Ah, Agustín, Tony. A ver, Sí, Consuelo, ya Consuelo, adelante. No sé si se me escuchará bien, Te porque escuchamos bien, sí, Consuelo, bueno, adelante. pues nada, yo me he lanzado porque justo en este momento acabo de recibir una noticia de una persona muy amiga que su madre acaba de morir de repente. Me ha impactado bastante, ¿no? Yo he estado leyendo toda la documentación y la verdad que, bueno, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ahí se han dicho. Creo que la muerte así en general, luego ya a lo mejor el segundo punto, pues es algo que que viene con nosotros, que sabemos que es cierto, que vamos a morir, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, y eso a veces, pues, no sé, a mí me da como esa incertidumbre que a veces, no sé, no sabes cómo va a ser, no sabes si vas a sufrir, si no vas a sufrir, y eso sí, esa incertidumbre, pues siempre afecta. Pero yo creo que ya por mi momento, pues yo creo que no me puedo quedar tanto tiempo y entonces, pues quiero vivir todo este tiempo, lo que sea, puede ser mañana o puede ser dentro de mucho tiempo, pero quiero vivirlo pues con esa certeza de de que la muerte es parte de la vida y que así venimos y ya está. No me preocupa tanto qué va a pasar después, qué no va a pasar, pero sí creo y confío que, que ese Dios que le llamamos así, pero bueno, que nos habita, pues seguirá ahí con esa energía, eso que nosotros hemos sembrado aquí, pues de alguna manera queda y eso sí que puede ser eterno, pero no sé ni cómo ni cuándo, pero bueno, es lo que me ha salido en este momento. Gracias, Consuelo.
Agustín, Agustín, sí. Agustín, sí, adelante. Sí, lo que dice Santi tiene mucha razón y nos interpela en este momento. Eh, yo recuerdo leer hace poco un artículo de la Universidad de Granada sobre el teólogo y filósofo Juan Estrada y comentando como cristiano el problema del mal, si hay justificación a lo que dice Santi, la gente que padece en esta vida y llegan a la conclusión en el estudio de que no hay una explicación, digamos, de justificación del mal. La teodicia intenta pensar que, bueno, un Dios bueno puede haber formas de, pero admiten que, bueno, ni la ciencia ni la filosofía tiene respuesta para ese mal tremendo y lo único que a veces en la religión podemos tener esa esperanza, de alguna manera que no aportan ni la ideología, ni la ciencia, ni la filosofía. El problema está, y lo manifestabais en el escrito del equipo, respondiendo a vuestras preguntas, que ahí hay una división de opiniones, ¿no? Eh, yo creo que en el tema del mal, más allá no sé, la visión personal, de trascendencia del yo y demás, yo creo que es un tema de justicia, es la rebelión frente al mal. Y en estos días, recordaba hace poco lo que decía Edgar Morin, que estamos en momentos oscuros en que parece que hoy la revolución la está haciendo el fascismo y que la gente de alguna manera, digamos, de progresista o de izquierdas, pues está bien cambiado, es la que está defendiendo y conservando lo que hemos conseguido con las luchas del pasado. Pero ante esto yo creo que hay que resistirse. Yo no tengo solución al mal, pero creo que hay que ser compasivo con quien padece y hacer todo lo posible en nuestras manos para poderlo de alguna manera aminorar. Gracias, Agustín. Corina, desde Santiago de Chile. Activa el micrófono. Gracias, Corina. Sí. Hola, hola a todos. Yo, como la mayoría de ustedes, estoy viviendo el último quinto de mi vida, digo yo, porque más allá de los 100 no pienso pasar. Creo que es demasiado. Creo que he leído con mucho interés todo lo que ustedes han publicado y lo que los demás fueron añadiendo. Me parece muy interesante. Yo misma estoy, por supuesto, interesadísima en el tema. Y comparto con muchos de ustedes la idea de una transformación, un paso, ¿cómo decirlo? Somos energía y esa energía no se pierde, se transforma. Y al transformarse, no sé si volvemos y nos disolvemos en este ser de donde venimos, en este, llamémosle Dios, que es de donde venimos, ¿no? Cómo volvemos y si mantenemos nuestra individualidad, si lo que hemos sido aquí se mantiene después. Eh, Esas son cosas que me pregunto. Eh, pero como dijo Consuelo hace un minuto, eh, eso no es para mí lo más importante, el qué será después. Creo que lo más importante es la vida de hoy. ¿Qué hago yo hoy? ¿Cómo vivo yo? ¿Con qué sueños, con qué utopías, con qué valores y cómo aporto para tratar de disminuir el mal que existe en este mundo? Como decían ustedes, obvio, está viviendo el planeta entero, está sufriendo, sufre la naturaleza, sufren los seres humanos y a algunos países nos toca más que a otros. Nosotros tenemos 4 años que se nos vienen encima, donde vamos a tener que estar muy atentas a lo que se nos viene, ¿no? Pero vamos a tener un cambio de gobierno para ultraderecha también, como dijo Agustín, porque es la revolución que se viene, la del fascismo. Eso. Por ahí van mis reflexiones. Gracias a ustedes porque realmente me han ayudado muchísimo.
Gracias, Corina, gracias por estar. Hay dos pantallas entonces porque somos 42 personas y yo voy mirando de una a otra, de modo que si alguien no usa el icono de la plataforma y levanta la mano, me permitirá verles, pero el micrófono sigue abierto para intervenciones que nos dejan pensando. Eh, Agustín, sí, sí, lo que adelante. decía Corina, quiero hacer un apunte sin protagonismo, pero en estos momentos estoy también colaborando con un compañero médico aquí de Vitoria que está dando cursos para gente mayor, fundamentalmente para hacer la vejez más grata, y se plantea al final de este año hacer otros sobre experiencias cercanas a la muerte. Él ha trabajado y trabaja, bueno, está jubilado en cuidados paliativos y me ha pasado información. En España hay un médico, Sans Segarra, catalán, eh, que ha tenido y tiene mucho éxito, pero que utiliza no solamente las experiencias clínicas de gente que se reanima y vuelve a la vida, sino la mecánica cuántica para justificar que hay una supraconsciencia, es decir, y claro, pues se pueden pasar, eso que puede ser una metáfora, se puede ser engañoso. ¿Eh? Eso mismo lo pueden hacer las creencias pensando en, bueno, metáforas. Pero lo que decía Corina, que también lo repite, ¿no? Diciendo, pues si la ciencia afirma que la materia y sobre todo la energía, que no se pierde, se conserva, se transforma y por tanto yo, en el fondo, más allá del ser material, tengo energía, tengo vitalidad, tengo espíritu, por tanto, yo como físico tengo que decir que no tiene nada que ver. Es verdad que la energía se transforma, se conserva, pero hay una tercera propiedad que se degrada. Y entonces la energía vital, digamos, no quiero meterme en dualismo de cuerpo y espíritu, pero la vitalidad que tiene una persona, si hablamos de la energía como cualidad de la materia del cuerpo, claro que se conserva y se disipa y se transforma en calor, pero y además se degrada. La degradación de una energía, igual que comemos un alimento con energía concentrada, lo transformamos y aprovechamos parte de la energía y los residuos materiales todavía tienen energía o calor, pero ese calor, esa energía no se puede aprovechar. Es decir, en la metáfora de la energía, igual que la cuántica, que es más moderna y más, de alguna manera, más extraña y sirve mucho para la nueva magia, no es una metáfora apropiada. Es decir, la energía se conserva, pero también se degrada. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Por tanto, todo proceso, de alguna manera, físico-químico, tiende al desorden, a la máxima desorganización. Los seres vivos somos sistemas abiertos y lo que hacemos es coger energía o materia de alto nivel de organización, la transformamos, la transformamos en desechos con menor orden y la energía que hemos ganado nos sirve para organizarnos nosotros, pero no viola para nada la física. Y esa transposición de, de conservar de la energía y por tanto tiene que quedar algo de mí, pues lo que queda de energía, ya digo, es calor. No, no tiene sentido. No, no quiero profundizar más, pero bueno, me encuentro a menudo sin saberlo y sin quererlo con este tipo de informaciones a gente muy famosa hoy día que utilizan la cuántica que no saben de qué va, pero les sirve para justificar su preconciencia y demás, ¿no? Es un apunte nada más. Gracias, Agustín. Un momentito, Víctor José, quiero darle intervención a alguien en el chat. Concha Romero, que en este momento está en Madrid, debido a que no puede expresarse por el lugar donde está, nos escribe y manifiesta, yo estoy de acuerdo con que esta vida se transforma como la energía. Yo necesito creer que nos reencontraremos enteros con lo mejor de nosotros mismos y que donde iré será la vida, con mayúsculas. No entiendo mucho lo del ser. Me encantaría encontrarme con alguien afectivo. Cuando le he llamado padre, eso me consuela.
Adelante, gracias Concha y adelante Víctor, desde Chile. Buenas tardes, desde Santiago de Chile. Quería expandir un poquito lo que acaba de hablar Agustín. Efectivamente, la segunda ley de la termodinámica nos habla de la entropía. Y la entropía viene a ser el grado de orden o desorden que tiene un sistema, coherente como el cosmos. Bueno, el universo partió, según las teorías más recientes, digamos, de una singularidad que llamamos Big Bang, y en ese momento se podría decir que estaba todo concentrado en un punto infinitesimalmente pequeño, con una energía increíble, pero muy ordenado, muy concentrado. Bueno, eso se fue expandiendo y transformándose en distintas etapas, ¿no es cierto?, hacia un sistema un poquito más desordenado, pero que ya la energía eh, estaba dirigiéndose a partes distintas, que serían las estrellas, que serían las galaxias. Bueno, y así hemos seguido aparentemente en un proceso de ordenamiento. Eso es lo que me llama la atención, porque podemos decir de que en este momento el universo está más ordenado de lo que estaba al comienzo, que era una explosión caótica. Entonces, en todo caso, la entropía asevera, por medio de fórmulas, por demostraciones matemáticas, lógicas, de que este proceso de aparente orden va finalmente a desembocar en un desorden total. Es decir, toda organización va a quedar destruida. Y eso entonces le abre a uno una pregunta tremenda, porque siempre he pensado de que el universo está bien diseñado, que aparentemente todo tiene un sentido, una direccionalidad bien clara y específica. La prueba más clara de eso es el aparecimiento en nuestro planeta de la vida, y esa vida luego diversificándose y finalmente llegando al Homo sapiens, que vendría a ser un ordenamiento, pero impresionante, de muchísimas millones o billones de células que cumplen funciones con un propósito, que es, bueno, llegar a formar un ser humano, un hombre. Entonces ahí viene esa pregunta que tengo yo, porque por un lado veo ese orden, esa direccionalidad que tiene el universo, y por otro lado la física me habla del aumento de la entropía hasta un grado de desorden total. Es decir, que, por así decirlo, el universo tendría un final. Y el final sería el desorden total. Eh, no sé, no me puedo expandir más porque no, ni siquiera puedo imaginarlo. Eso es lo que quería acotar. Muchas gracias. Ujú. Gracias. Am, Merce, adelante del País Vasco. Activa tu micrófono, Merce, por favor. Ahora sí, Así, ahora sí. te escuchamos. Buenas tardes. En principio, yo no soy física, no sé gran cosa de esta disciplina y por lo poco que sé, estoy de acuerdo con lo que ha explicado Agustín. Y desde luego, cuando nosotros morimos, cuando ya no, nuestro organismo ya no da más de sí y hemos dejado de existir, todas nuestras moléculas, bueno, claro, ahora no, porque ahora pues a muchas personas les incineran y ya se acabó. Pero si no nos incineraran y si nos enterraran en tierra, por ejemplo, ahí hay una serie de organismos, una sucesión de organismos que utilizan todas nuestras moléculas que a nosotros nos han dado antes la vida para vivir, para seguir ellos viviendo.
cada uno de nosotros, cada organismo muerto, me da igual que sea animal, planta, un hongo, lo que fuere, es una fuente de vida para otros organismos en su entorno. Desde ese punto de vista, me parece que es una idea bastante interesante y positiva, eso de que seamos fuente de vida cuando ya nos hemos muerto. Y en cuanto a las experiencias estas cercanas a la muerte que también han salido a relucir, es verdad que la persona que tiene esas experiencias todavía no ha muerto. No se sabe muy bien qué es lo que ocurre, porque esas personas han tenido un encefalograma plano, se supone que el cerebro ha dejado de funcionar y que clínicamente están muertos. Sin embargo, no están muertos, vuelven otra vez a la vida al cabo de un cierto tiempo. Y hay varios neurocientíficos, además del que ha mencionado, creo que ha sido Agustín otra vez, el doctor Sans Segarra de Barcelona. Además de él, hay otra serie de neurocientíficos, que todavía son muy pocos, los que están proponiendo que se investiguen estas experiencias cercanas a la muerte, sobre todo porque hay muchas coincidencias entre las personas que las experimentan. Y de todas maneras, a mí no sé, se me hace que no hay, desde luego la ciencia no tiene ninguna indicación de que haya nada más después de la muerte, después de que cuando nosotros ya nos vamos. A un científico le oí decir hace tiempo que venimos del cosmos, hemos salido del cosmos cuando nuestros padres nos engendraron y volvemos al cosmos. No lo sé muy bien, pero ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Merced. Pablo, Madrid. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría empezar hablando de eran dos preguntas, ¿no? ¿Qué te sugiere la muerte y después de la muerte qué? Yo creo que estamos hablando más de después de la muerte, pero yo quiero centrarme un poquito más en el hecho de la muerte en sí. Pero simplemente a nivel de cómo celebrar o cómo celebrar o cómo asumir o cómo acoger ese hecho fuera del ámbito religioso. En una sociedad yo creo que cada vez más laica. Yo creo que no he leído todas las intervenciones, no me ha dado tiempo, o sea, las intervenciones, el documento, pero sí que veo que se hablaba de eso. A ver, yo concretamente tengo donado mi cuerpo a la ciencia y quisiera, no solamente para mí, porque lo veo en gente amiga que fallece y tal, familias que sin tener una fe religiosa se ven conmocionadas por el hecho de la muerte y no saben qué hacer con ese hecho, ¿no? Yo me pregunto, digo, joder, yo sin ceremonia religiosa y sin cuerpo, porque mi cuerpo será donado a la ciencia, pero yo quiero que ese hecho de la muerte mía y de otras gentes a las que yo quiero que sea celebrado por mi familia, por las amistades. Entonces, creo que sería necesario, yo al menos así lo voy a intentar, tratar de estructurar ese tipo de celebración pensando en diversas cosas como prácticas, ¿no? Pues en qué lugar se puede hacer eso. ¿Es en un lugar público? Tenemos que ir tratando en la sociedad de abrir este debate. Puede ser en una asociación, puede ser en la organización en la que tú trabajes o milites, en un sindicato, en un partido político, en una ONG. En fin, yo creo que yo por lo menos, voy a tratar de estructurar un trabajo con respecto a eso. Y nada, quería haceros esa reflexión simplemente. Gracias. Gracias, Pablo. Interesante tu derivación también. Pues adelante.
Carmen, por favor, No, 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 sí, te escuchamos. Activa tu micrófono, Carmen. Ahí está. Bueno, estoy aquí un poco en la oscuridad. Eh, Te podemos escuchar muy bien. Adelante. Bueno, yo estoy sobre todo por amistad con Santi de Zaragoza, que hemos trabajado en el mismo instituto, tal. Y bueno, yo lo diría, ¿qué es para ti la muerte? Lo diría con una palabra de mi abuelo labrador de un pueblo de Alcañiz. La muerte es una jodienda. O sea, por no decir, porque yo no utilizo esas palabras, pero la de mi abuelo es la. O sea, bueno, está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué me preocupa más? Pues mira, yo del cuerpo ya sé que todo lo que decís, la materia, se transforma, etcétera. Mm, Mi duda, una duda que tengo es qué pasa con la autoconciencia, esa conciencia hoy que yo tengo de que yo soy yo. ¿Qué pasa con eso? O sea, que ahora incluso se habla que se podría, digamos, como grabar en un ordenador, pues igual que se graban todas las secuencias de, bueno, que al fin y al cabo pues son bits y tal, si se podría guardar nuestra conciencia a través de, bueno, eso da igual porque el problema es qué pasa con eso, ¿eh? Con la autoconciencia. Y entonces, bueno, yo leí el libro de Javier Cercas, El loco de Dios, y persiguiendo todo el rato, pero mi madre verá a mi padre, esa pregunta que le hacía, por la que admitió ir al viaje con el Papa y todo esto. Y la verdad es que luego al final la respuesta de Francisco que dijo, ¿verá a mi madre, a mi padre? Esa es la pregunta. Y Francisco dijo, con toda seguridad. Oye, pues blanco y en botella, con toda seguridad. Dado que es un misterio, dado que no hay ni física, ni filosofía, ni nada que lo explique, pues oye, nos podemos aferrar a esa metáfora. Eso es lo que me digo a mí misma, porque no es un tema que me guste, la muerte, ¿eh? Y ya digo, vengo por amistad con Santi y me gusta el nombre del grupo, Esperanza y Creatividad. Y con respecto a lo que decía Santi del mal en el mundo y todo lo mal que está, pues es verdad, pero yo creo que tenemos que aferrarnos a la idea de que el mal no lo llena todo. Y mientras estemos aquí, vamos a hacer visible pues el bien, o sea, las voces de paz, los proyectos en positivo, o sea, mientras vivamos vamos a hacer crecer la vida. La muerte, chicos, es una jodienda. Fin. Gracias, Carmen. Antes, perdón, Agustín, quiero retomar algo que está en el chat de parte de Concha. No Concha que intervino, perdón, anteriormente, sino otra compañera que tiene el mismo nombre, que dice, en mi opinión, la preocupación por nuestra persistencia tras la muerte es fruto de que tenemos vidas muy vivibles, que podemos identificar personas del norte global. Vivimos bien y querríamos prolongar esa vida aquí o después de nuestra muerte. En contra de la opinión de Santi, creo que las personas que viven con mucho sufrimiento no temen tanto a la muerte como nosotros. No sabemos dónde estábamos antes de nacer, simplemente formábamos parte del flujo de la vida, de una vida que nos trasciende. Cuando muera, volveré a ese flujo de la vida. Me sumo a la opinión de Merce, nos disolvemos en el universo y una aportación sobre la incineración. Nos convertimos en vapor de aguas y cenizas
es una reordenación de nuestros átomos. Ahora sí, Agustín, adelante. Bueno, en varias cosas de las que se han dicho hasta ahora, uniendo con lo último, efectivamente, la visión de la ciencia nos dice somos materia, la materia se conserva, se transforma, nuestros componentes que vienen del cosmos, somos polvo de estrellas, pues seremos humus, tierra fértil, y nuestros átomos, nuestras células están cambiando continuamente, ¿no? No tenemos el mismo soporte material que hace unos años o que unos días. Todo eso cambia. Pero yo creo que ese no es el problema. El problema es nuestra consciencia, que decía la persona anterior. Eh, la experiencia subjetiva Carmen, de ser yo mismo, claro. Pero hay que tener en cuenta, y esto desde una visión, bueno, aquí hay dos visiones, una visión monista, lo que hace la ciencia normalmente, es decir, que esa consciencia es un fenómeno que surge del cerebro, pero puede haber, y hay otras visiones dualistas que dicen que esa experiencia subjetiva, esa conciencia, aunque le afecta al cerebro, pero bueno, trasciende al cerebro. Lo que dice el doctor Sanz Segarra de una supraconsciencia. Eh, Solamente pensar, no solamente dónde estábamos cuando no habíamos nacido, sino que inclusive en la vida ordinaria nuestra conciencia se apaga y se enciende. Hay, digamos, niveles de graduación. En el sueño profundo no tenemos conciencia. Si soñamos, está un poquito es el nivel intermedio. Y somos plenamente conscientes a veces, o lo podemos perder por una enfermedad o por una anestesia. Entonces, la conciencia, que es el problema, de si la conciencia es únicamente materia o cómo puede surgir materia, perdón, algo que yo siento de la materia, pues eso es conocer poca ciencia, yo creo. Tal vez porque todavía no sabemos mucho, porque nos hemos dedicado más a saber lo que es el mundo exterior y no el mundo interior. Pero pensad que la conciencia, si es un fenómeno, un proceso material, eh, producido en este caso por el cerebro no solo, porque es por todo el cuerpo, porque también sentimos y tenemos percepción del medio interno. Si me duele la tripa, también mi ánimo, mi conciencia es diferente. Y no solamente eso, sino también el entorno social o mi cultura. Y a mí me ha hecho pensar mucho el libro de el historiador israelí Harari, que venía a decir en su libro de Sapiens que somos una especie animal que tuvo un salto muy importante, una emergencia, y es el lenguaje y el conocimiento simbólico. Es decir, construir cosas o ideas en las cuales vivimos y que son tan reales o más que la realidad del mundo, digamos, ordinario. Él ponía el ejemplo, no sé, de el dinero. El dinero como tal es un invento, pero en la medida que creamos todos nos permite, de alguna manera, vivir cómodamente. Pero si no hubiese dinero, sería más difícil la vida, pero el dinero como tal no tiene persistencia. Entonces, yo creo que necesitamos el ser humano, de alguna manera, ser incompleto o con dimensión infinita, pero al mismo tiempo limitado. Necesitamos, de alguna manera, símbolos y satisfacciones a nuestro deseo. Y esto está bien. La poesía lo puede hacer la ciencia, lo puede hacer la religión. Pero tenemos que utilizar de alguna manera el lenguaje apropiado, porque no vale, ya digo, coger el lenguaje de la ciencia y transponerlo al mundo espiritual. A mí me sirve en el mundo espiritual lo que decía Santa Teresa. Si no hubiese cielo, yo te amara, y si no hubiese infierno, te temiera. Es decir, independientemente de eso, yo no lo necesito. Y sin embargo, me interpela más que la muerte, el mal de los otros, sobre todo lo que os decía antes, no tiene solución si no es a través de la teodicia o de un Dios que nos garantice esa justicia contra el mal, que no lo vemos, ¿no? Pero tampoco tengo, o sea, nadie me lo garantiza, si no, no creo en eso. Pero creo que por compromiso la felicidad no se puede conseguir solo individualmente. Si somos parte de una sociedad, no digo ya del cosmos, el mal que haya en mi entorno me afecta y por tanto tendré que luchar contra ello como si fuera mío. Pero eso no me garantiza el éxito, pero lo tengo que hacer igualmente.
Entonces, todo lo demás, yo para mí no me es necesario y a veces me molesta, ya digo, el usar lenguajes que no corresponden al campo en el que estamos tratando. Entonces, a mí me parece bien que igual que el dinero me facilita la vida, o nos facilita la vida, el tener de alguna manera ideales, creencias que me hacen más feliz la vida a mí y a los demás, pues es positivo. Pero no lo doy el nivel de verdad porque no lo sé. Simplemente me lo creo. Es como el amor. Lo siento y lo irradio y punto. Aunque sé que sea finito. Bueno, es un Gracias, poco Agustín. mi reflexión. Gracias, Agustín. Pablo, quiero confirmar si has pedido la palabra. Pablo Aceña, ¿no? Ah, porque quedó tu mano levantada, entonces voy a ver si lo bajo ya. Gracias. Perdón, perdón. Ya, no te preocupes. Muy bien, sigue el micrófono abierto con otras intervenciones. José Arregui, adelante. Bueno, permitidme unas observaciones o puntualizaciones a raíz de todo lo que estoy escuchando. Apasionante. Me pregunto si no estamos incidiendo excesivamente en la perspectiva científica. Bueno, y al respecto, eh, sobre lo que la ciencia dice hoy acerca de la materia, ¿de acuerdo? Y me parece fascinante que la materia, en cuanto a energía, ni se crea ni se destruye. Esto de que no se destruye, ¿es así o no es así? Que se transforma, parece claro. También es maravilloso. Que la energía se degrada, yo creo que sí, que la ley de la entropía es indiscutible. Hasta cierto, hasta ahí, o sea, que se degrada, de acuerdo. Pero el degradar, ¿qué significa? ¿Cuál es el fin de ese proceso de degradación? ¿El final es la nada o no es la nada? Mm. A esa pregunta la ciencia todavía no tiene respuesta. Más bien, la ciencia tendería a decir que la nada es inconcebible y que no será nada. Algo será. O será alguna realidad de absoluta dispersión, absoluta degradación. Yo creo que la ciencia tiene varias hipótesis formuladas al respecto y tampoco podríamos quedarnos solo con una. Si lo que queda al final no es como algo definitivo para siempre, la absoluta dispersión o degradación, que tampoco sabemos muy bien en qué podría consistir, sino si ahí eh, pudiera darse, que es otra de las hipótesis, como una especie de campo energético, y la hipótesis también abierta, todavía no hay certeza ni prueba demostrable alguna. Si de ahí pudiera todavía surgir alguna especie de nuevo Big Bang, una especie de nuevo Big Bang que no sabemos muy bien qué forma tendría. Pero si no es la nada absoluta, de esa no nada absoluta, algo podría surgir. Esa pregunta está abierta. Eso por un lado. Y yo no tengo especialmente interés en que mi individualidad, el José Arregui del que soy consciente ahora mismo, perdure para siempre. No me parece muy estimulante la idea, ni para mí ni para nadie, ¿no? Pero la curiosidad, la pregunta persiste. Y me parece que la ciencia hoy no permite quedarnos en que habrá un final que será como la nada al final de ese proceso de transformación o de entropía. La ciencia yo creo que no está segura sobre eso. Otra cuestión que me parece, yo también soy
bastante reticente sobre la utilización de la física cuántica, mm, no en términos rigurosos, para justificar determinadas creencias, pero, dicho eso, me llama la atención y me dejo interpelar por el hecho de que hay científicas y científicos que, sin tener ningún prejuicio de tipo religioso, se preguntan sobre el fenómeno de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La ciencia tampoco hoy por hoy, sabe responder a esta pregunta, ni tampoco sobre qué será de ella al final de esa degradación de nuestro cerebro del que emerge la conciencia, eh, pero no sabemos en términos absolutos qué significa eso de que la conciencia emerge del cerebro, ¿no? Quienes hablan del campo de conciencia, ¿de qué hablan? Pero son científicas y científicos, ¿no? Que la realidad, o la materia, igual que se manifiesta en forma de partículas o de masa y en forma de energía, también se manifiesta en forma de conciencia. No entiendo muy bien, pero me interesa la pregunta. Y yo creo que en cuanto a científicos, hoy todavía los científicos no saben responder a esta pregunta. Y creo que debe quedar abierta, ¿no? Simplemente abierta. Me pregunto también, termino, ¿qué significa que la materia es información? ¿Y qué significa que el todo, de alguna forma, está presente en la parte, en cada parte, por minúscula que sea? Esas preguntas no creo que tengan respuestas cerradas hoy por hoy. Y a mí me fascina que la pregunta quede abierta, no para justificar una supuesta esperanza de que yo perviviré para siempre en mi individualidad parcial, no tengo mayor interés en ello, sino, bueno, pues para ser más fieles al misterio de la realidad, desconocido todavía, ¿no? También desconocido en su futuro, después de lo que llamamos la muerte, en ese proceso de degradación. ¿A dónde desemboca? Ciertamente no sabemos, ¿no? Y yo creo que debe quedar abierta la pregunta. Y quien, aparte ya de esta perspectiva científica, quiera seguir sosteniendo su fuente de consuelo y de confianza en los mitos, entre comillas, en su sentido más positivo, yo creo que hemos de aceptar que eso sea así y que cada uno sostenga de manera crítica, pero también de manera muy real y concreta, su confianza vital, pues en lo que lo más hondo de su ser y de su conciencia le dice. Perdón que me haya prolongado. Ok, bueno, a ver, permíteme, antes Agustín, voy a dar palabras en orden. Deme ha solicitado la palabra, luego Agustín, luego Emma, Carmen y Víctor. Entonces vamos a mantener ese orden. Por favor, adelante, Deme, activa tu micrófono si lo tienes ya. Adelante, te Ya, sí. escuchamos. Gracias por vuestras aportaciones, muy ilustradoras, pero bueno, yo voy a bajar muy a ras de tierra en algo casi vulgar o muy sencillo en contraste con ese nivel científico y de reflexión que es muy enriquecedor, pero bueno, para que haya de todo un poco. A la primera pregunta, muy breve, la muerte que te sugiere, yo diría simplemente un adiós, con todo lo que ello encierra también, ¿no? Y a la segunda, después de la muerte, ¿qué? Pues de algo muy breve y también muy vulgar, ese dicho popular de el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Para decir un poco que la vida sigue y nos toca de alguna forma a quienes quedamos o queden, pues seguir adelante, ¿no? Y yo no sé si en esto que parece tan serio
cabe también un poco como de humor, no sé si es negro o blanco. El año pasado, cuando tratamos en nuestra comunidad de este tema, y en un momento determinado se me ocurrió escribir un epitafio, mi propio epitafio, que os lo leo porque es muy breve. Son 3 estrofas de 5 versos. El día que yo me muera, ya descansaréis de mí. Es la única manera de que mi voz quede fuera cuando ya no esté aquí. Yo también descansaré de vosotros y de todo me olvidaré. Mi recuerdo os dejaré y me tendréis de otro modo. Aquí os quedáis. Hasta luego. Yo me despido primero y lo hago sin apego. Sed felices, os lo ruego. Al otro lado os espero. Muy interesante. Gracias. Gracias, Deme. Pues ahora sí, Agustín. Sí, Y gracias, recuerda, Mina. perdón, Agustín, perdón, Sí. no, adelante, solo recordar que hay luego otras compañeras y compañeros que van a seguir también interviniendo. Adelante. No, agradecerle a René su poesía, Bonito. que al final dice, os espero aquí, bueno, es de aquí. Yo, comentando un poquito lo anterior y sin profundizar mucho, claro, lo que decía José, yo creo que las filosofías orientales a veces que ponen a la persona, al ser singular, como una ola en el océano. Somos materia, pero materia estructurada. No dejamos de ser materia porque la ola haya desaparecido. Entonces volvemos a donde habíamos venido, al cosmos, al océano de materia, ¿no? Eh, claro, esa perspectiva de materia pero organizada, agua que está en el mar, eh, que no se desplaza la ola, pero el agua del mar de alguna manera sube y baja, lo que se desplaza es la ola. Bueno, pues podría ser que somos una estructura pasajera y sin más. No estábamos antes y cuando desaparece la ola ha desaparecido. ¿Qué queda? El agua. Comentabais antes, claro, las componentes de nuestro cuerpo, claro que se reciclan, la materia se conserva, solamente que pasaremos a ser pues, integrantes de la parte inorgánica o de la parte viva de nuevos seres vivos. Pero el problema mayor es el de la consciencia. Y el de la consciencia, claro, en el dualismo se suelen tomar a las propiedades de la materia como sustancias. Si yo considero que lo que hacía Descartes, toda la ciencia, digamos, la ciencia desde el siglo XVI-XVII se ha centrado más bien, Descartes decía, la res extensa y la res cogitans, la materia, digamos, exterior y mi mente. La mente la dejábamos ahí, o era cuestión de filósofos y tal, pero la ciencia positiva, la experimental, abandonó de alguna manera la consciencia, la mente. Hoy, por cierto, la ciencia es verdad que la vuelve a investigar y hemos de dejar que la ciencia también hable, aunque no ha sido todavía su objeto, porque es muy complejo, es lo más complejo del universo. Es mejor y más fácil estudiar cómo se mueve un planeta, cómo se tira un objeto, lo que hacía Galileo o Newton, que no experimentar con la mente, ¿no? Pero la mente, yo creo que os decía antes, la consciencia es una propiedad. Se puede apagar en el sueño, se puede emerger, puede calmar, me pueden dar un somnífero. Es una propiedad. Si a esa propiedad yo la sustancio y digo que se mantiene como se mantiene la energía, pues bueno, ese sería el espíritu. Pero ya digo, nos puede servir a nivel, digamos, de consuelo. O como decía Rari, de nuestros mitos y nuestras creencias que nos ayudan a vivir, pues fenomenal. Ahora, si le pedimos de alguna manera respuesta a la ciencia, hoy todavía no lo da, pero todos los, de alguna manera, equipos científicos más importantes a nivel de neurobiología o de física y demás, se está viendo que efectivamente cada vez más hay correlaciones entre partes del cerebro y la consciencia. Lo que pasa es que la consciencia parece ser que es cuando se interrelaciona todo y todavía no entendemos porque es muy complejo. Más de 80.000 millones de neuronas y billones de sinapsis, no podemos todavía saber cómo surge eso. Pero en la ciencia tenemos ejemplos de propiedades que se llaman emergentes, que no están en los niveles inferiores. Un ejemplo, pues de átomos sueltos puede haber moléculas, hidrógeno y oxígeno forman el agua, y el agua tiene propiedades que no tiene los gases iniciales.
De igual manera, la química da lugar en algún medida, las partículas y las moléculas materiales pueden dar lugar a un ser vivo. Todavía no hemos podido saber. Esto es otro de los grandes misterios, juntamente con la conciencia y el origen del universo. Pero la ciencia lo puede abordar. Hoy en día ya hay vida sintética, en donde una célula la reprogramamos no con su ADN original, sino que le hemos metido uno sintético. No hemos podido conseguir todavía crear vida, pero bueno, desde el punto de vista científico o desde el paradigma emergente en el que yo me sitúo, es a investigar. Pero hemos encontrado otros ejemplos en que, por poneros un ejemplo, durante siglos se pensaba que el calor era una sustancia y que el calor pasaba del objeto caliente al frío. Se llamaba calórico ese fluido. Nadie sabía lo que era, no pensaba, nadie lo veía, hasta que se vio que no tenía sentido, que no era más que agitación de los átomos y moléculas que también en aquel momento no se habían visto, pero se explicaba que era el movimiento de esas partículas la que del más agitado pasaban al menos agitado. Y cuando se han igualado en la agitación, pues ya ha desaparecido temperatura igual, ¿no? Lo que decía José Arregui del origen del cosmos y que efectivamente, por ejemplo, vivimos todo el fenómeno de la vida en nuestro sistema solar, o al menos en la Tierra, que es el único que conocemos que haya vida hoy día, vienen de la energía del Sol. Energía del Sol causada por reacciones termonucleares en su núcleo debido a la compactación de materia por la gravedad. Pero cuando se sigan consumiendo en el horno nuclear los elementos ligeros, llega un momento en que ya no puede seguir emitiendo luz ni haciendo nuevas reacciones nucleares. Acabará como algo material frío y oscuro por ahí. Y en cuanto al universo entero, pues depende de la cantidad de materia. Puede ocurrir, como ahora, si lo que se dice en estos momentos, datos experimentales de que se está acelerando la expansión, pues acabaría como materia dispersa, sin ningún tipo de organización y frío y demás. Si hubiese mucha más materia, y la gravedad puede concentrarlo, se podría volver a compactar de nuevo y dar lugar a otro Big Bang, un universo cíclico. Eso no lo sabemos. Pero bueno, de momento en la ciencia a esos niveles la conciencia es algo a investigar, pero no es un misterio, digamos, de alguna manera, algo a investigar, como el origen de la vida. Pero no fantasea porque a priori da por sentado de que lo material y sus fenómenos no tienen que explicarse por cosas que no sean materiales, espirituales o de otro tipo, ¿no? Y ya digo que el mayor problema es que se suelen apropiar de hablar de sustancias cuando son propiedades. Yo a veces pongo el ejemplo. Si yo estoy enamorado, para mí es un estado. Si no estoy enamorado, puedo decir, ¿y dónde se ha ido el amor? Y podríamos pensar pues, que se va a otro planeta, ¿no? Pero eso es dar a una propiedad la característica de ser, de sustancia. Entonces, si la consciencia es una propiedad de una máquina, digamos, material, pues si esa máquina desaparece, desaparecería la propiedad. Y de hecho desaparece a veces en el sueño o en muchas veces en la vida, sin más. Bueno, gracias Agustín. Llamados de atención de muchos relojes de Santi. ¿Eres relojero, Santi? Permíteme, Emma, solamente una nota que está en el chat de parte de Concha sobre los límites de la ciencia que plantea José Arregui, que comparto plenamente. Recomiendo un libro de una física española catedrática de la Universidad de Oxford. Ella es Sonia Contera y el libro se titula Seis problemas que la ciencia no puede resolver. Y uno de ellos es ¿qué es la conciencia? Bien, Emma, y luego Carmen, Víctor, Marga y Pablo. Vamos en ese orden, a ver. Sí, Bueno, adelante, Emma. cortito. Yo no soy científica ni aspiro primero, yo no aspiro a que la ciencia resuelva todas las realidades de la vida ni todos los misterios de la vida. La ciencia tiene su lugar, sus límites y hay otras muchas realidades que yo no espero que me las resuelva la ciencia. Por tanto, valoro, me alegro, disfruto cuando hay gente muy científica que me abre
me abre la mente, pero para mí la ciencia no tiene la última palabra sobre la realidad, ni le voy a preguntar a la ciencia que resuelva experiencias, sentimientos, emociones, realidades que desbordan la realidad. O sea, yo digo muchas veces en el grupo que a mí no me preocupa tanto qué pasa después de la muerte, cuando cómo vivo yo la vida, ¿no? Y cómo defiendo la trama de la vida y trabajo porque la vida sea lo mejor posible para todo el mundo, ¿no? Pero sí quería decir que yo no le pregunto a la física cuántica sobre cómo es mi energía, si es la misma que el resto del universo. Sé que los seres humanos tenemos una inteligencia espiritual, una dimensión ética, estética, simbólica, sentido de la vida. Eso es la energía, yo qué sé, pero sé que es. Es decir, yo sé que los seres humanos tenemos una realidad que, por lo que sabemos, no la tienen otros seres vivos. Esta, la capacidad de elegir el bien o el mal, la responsabilidad ante nuestros propios hechos, la capacidad de crear belleza y disfrutar de la belleza, la necesidad de encontrar sentido a la vida. Yo eso no se lo pido que me lo resuelva la ciencia. Y también, junto a la ciencia, tenemos muchísimas personas que han tenido experiencias místicas, que han trascendido más allá de los límites de nuestra visión normal de la vida, que tienen esas experiencias de unidad, de misterio, le llamen Dios, que más allá de, y no es una, ni dos, ni tres, son muchas, y fuera en la religión y fuera de la religión. Por tanto, ¿qué pasa después de la vida? Ni puñetera idea. ¿Qué pasa después de la muerte? Ni puñetera idea. Por tanto, yo prefiero ser humilde, no tengo miedo a tener que tener todas las respuestas, ni en la vida cotidiana. Para mí es importante aprender a vivir en la inseguridad y en la confianza en la vida, en la confianza en tantas personas que han tenido experiencias más allá de su conciencia ordinaria. ¿eh? El tema de la conciencia me parece muy importante. De hecho, por ahí queremos seguir trabajando. ¿eh? Y yo no identifico inteligencia espiritual, que es la que tenemos los seres humanos, con energía, porque no sé lo que es la energía. Que es lo mismo, que es distinto, si es cuántica, si deja de ser cuántica, no es eso lo que me preocupa, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero apostar al misterio de que somos más que cuerpo, materia, energía, que tenemos una dimensión que sepamos no tienen otros seres, y dejar abierta el misterio a la posibilidad de que, ¿qué queda de mí? Yo qué sé. ¿Qué es mi verdadero yo? No lo sé. ¿eh? Pero intuyo que quienes tienen la experiencia de haber traspasado los límites de la conciencia ordinaria hablan de otra realidad. Entonces, bueno, le llames Dios, le llames vacío, le llames presencia, da lo mismo. Pero ahí hay un misterio que yo no le pido a la ciencia que me lo resuelva. ¿eh? Ya está, simplemente quería decir eso. A ver, ahora, gracias, Emma. Quiero confirmar si Carmen Magallón había solicitado la palabra o quedó su mano Sí, sí, levantada. Sí. Ah, adelante, Carmen, perdón. No, no te veía en el público que tenemos. Adelante. es que eh, bueno, he tenido que salir. Ujú. Eh, pues me gustan mucho las intervenciones y me dejo interpelar por todas ellas. Eh, Estoy muy en la línea de lo que dice Emma, que tenemos muchas dimensiones, pero a la vez como física también, pues sí que tengo cierta esperanza en que el desarrollo de una línea como la mecánica cuántica pueda darnos explicaciones que todavía hoy no tenemos.
porque hay cosas de la mecánica cuántica que nos sorprenden. Por ejemplo, el hecho de que realmente la vida y la muerte están a la vez, ¿no? O sea, estamos vivos y muertos, y hasta que no hay una observación que colapse, pues estamos las dos, se dan las dos situaciones a la vez, ¿no? Yo no he profundizado en lo que la mecánica cuántica nos dice, pero como alguien ha planteado, hay científicas y científicos que están tratando de abordar el fenómeno de la consciencia a partir de lo que nos sorprende la mecánica cuántica, porque nos sorprende eso de la interconectividad de las partículas, aunque estén muy lejos, o muchas cosas así, ¿no? Por tanto, no lo necesito, pero puede ser una línea de esperanza de que algún día se podrá explicar o conocer más. De momento me quedo con que esos otros planos de admitir el misterio desde la metáfora, la creencia, la poesía, etcétera, ¿no? Que nos puede permitir pensar lo impensable, ¿no? O situarnos en esos planos. Por otro lado, sí que me gustaría, a raíz de esa idea de que la energía se deteriora, o sea, el segundo principio de la termodinámica, o sea, la energía no se crea, no se destruye, pero sí que se deteriora, pero no desaparece. ¿Y dónde queda? Queda en calor a baja temperatura. ¿Y eso qué significa? Significa que no se puede aprovechar, pero está ahí, o que no la sabemos aprovechar, pero la energía está ahí, es calor a baja temperatura. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra energía después de muertos, pues puede que quede ahí y no sabemos si se aprovecha, cómo aprovechar o no aprovechar, ¿no? Pero queda, bueno, eso me da igual porque es el fin, ¿no? Pero es la conciencia o conciencia. ¿Qué diferencia hay entre la conciencia y la consciencia? O la autoconsciencia. A mí sí me preocupa la autoconsciencia, porque los seres que quiero son únicos y me gustaría poder tener una relación con ellos como únicos, no solo con el cosmos. Bueno, vale. Esto es que me motiváis. Gracias, Carmen. Víctor y luego Marga. Víctor, adelante. Muchas gracias. Voy a tratar de ser bien corto. Se ha Gracias. hablado de materia, se ha hablado de materia y se ha hablado de energía y una serie de cambios que existen. Nadie ha hablado en forma categórica y dándole la importancia que tiene de lo que llamamos espíritu. ¿Qué es el espíritu? Voy a hacer una analogía. En un ordenador tenemos chips, transistores, memoria, un CPU, en fin. Todos esos son materia que podemos tocar, pesar, qué sé yo, tienen propiedades. Sin embargo, ese ordenador no serviría para nada, sería un artículo completamente inútil si no existiera el software. Es decir, aquello que hace que esa materia funcione de una forma tal que procese información, que obtenga un resultado. En la vida nuestra, ¿no es cierto?, tenemos materia y energía, pero hay algo más que eso, que es, por ejemplo, la vida misma. Como dice el monje Fray Marcos, dominico, ¿alguien ha visto a la vida danzando por ahí sola? Incluso alguien aquí, me parece que es, no me acuerdo el nombre exactamente, habló una vez de si tenemos un bailarín y tenemos que el bailarín estaba danzando, bueno, existe el bailarín y existe la danza. La danza no puede existir sin el bailarín, pero esa danza es exactamente. Esa danza
tiene que estar en un bailarín, porque en sí sola no... Bueno, de la misma manera, el espíritu está en la materia, pero la trasciende. Y ahí es donde concluyo yo, para terminar, que lo que hemos hablado de nosotros de conciencia, o mejor dicho, supraconciencia, ¿no es cierto? Podría ser una realidad independiente del cerebro y de la materia. Podría haber una conciencia en sí, una, una, no sé cómo definirla, pero algo que influya y que haga que esa materia tenga vida, que evolucione y que haya dado por resultado lo que conocemos hoy en día. Gracias. Gracias, Víctor. Marga, activa tu micrófono, por favor. Adelante. Bueno, yo voy a bajar el nivel un montón de todo lo que aquí estoy escuchando, que por supuesto es muy interesante, pero no sé cómo decirlo, mi poca formación o mi analfabetismo en muchos de estos temas tan altos, pues bueno, pero como estamos en este momento hablando pues de la muerte, yo quiero compartir una situación personal que es donde me agarro a lo que puedo contar. Hace 5 años, un poquito más, me diagnosticaron un cáncer de ovario. Cuando me lo dijeron, pues os podéis imaginar, bueno, no sé si os lo imagináis, pero a mí me dejó, no o sea, con mucho, posiblemente antes había pensado, sí, pensaba en la muerte, en los que habían muerto cercanos, pero igual no había pensado nunca en mi propia muerte, en ese sentido, ¿no? Claro que lo pienso y sé que me voy a morir, pero no había pensado en mi propia muerte. Y lo primero que se me ocurrió, yo era cuidadora principal de mi madre, que ahora ha muerto el año pasado, y lo primero que pensaba, yo no me puedo morir antes que mi madre. O sea, porque pensaba que yo era la persona que ella necesitaba. Eh, Comentándolo precisamente con el médico de mi madre, que también es amigo, yo le dije, yo no me puedo morir antes que mi madre. Y me dijo, pues mira, Marga, te voy a decir una cosa, te puedes morir antes que tu madre. Eso a la vez no sé, me conmovió, me dio un aldabonazo y empecé a pensar, pues efectivamente, me puedo morir antes que mi madre. También es verdad que cuando me dieron esta noticia, quizá, bueno, pues porque mucha gente de la que estamos aquí tenemos un tipo de cultura religiosa, de cultura, y yo me agarré a un clavo ardiendo. A esa petición, no sé a quién, pues a ese Dios que, pues, oye, que me, y me salió un día, no sé por qué, ese texto, fíjate, del Evangelio de yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí, pues me agarré, no sé si bien, mal o cómo. Eh, entonces, vivido todo esto, eh, yo creo que a mí lo que me hizo, no sé, cambiar, quizá tener menos miedo, quizás avanzar fue toda la gente que estuvo cerca de mí y que me ayudó a vivir en esa posibilidad de la muerte, ¿no? Y creo que eso tiene mucho sentido y eso me ha ayudado a pensar que yo tengo que vivir también de una determinada manera que haga mejor las situaciones de los demás, de los cercanos y de eso que decía Santi al principio cuando ha empezado, qué pensamos de este mundo de muerte, de guerras, de tal. Bueno, pues estar en esos sitios donde es posible que aun desde este primerísimo mundo, pues apoyas pues esas situaciones de muerte para que sean de menos muerte
o para que sean de un poquito más de vida. También aquí está en el chat, hubo una persona, porque también psicológicamente me descolocó mucho, una persona que está en el chat que me ayudó y el planteamiento fue que, bueno, que hiciera memoria de todo lo que a mí me había ido dando vida en la vida y que esa memoria, cómo yo se la podía hacer transmitir a los demás. Yo había recibido un legado y yo tenía que ser capaz de también con mi vida, incluso con la posibilidad de morirme, pero de transmitir ese legado, ¿no? Y no sé, yo ahora mismo creo que no tengo miedo, o por lo menos tengo menos miedo a la muerte. Creo que he aprendido a, a- a vivir de una determinada manera que me ayude a ser capaz de asumir mi vida y la vida del mundo, del cosmos, de todo, en el sentido de que hay, y de que yo creo también, como decía Elma, yo no lo sé explicar muy bien, pero que efectivamente hay algo que a mí me sigue ayudando a querer vivir y a querer vivir para que otras personas de mi mundo cercano y de mi mundo lejano puedan tener más vida. Y ya no sé deciros más cosas, pero quiero decir que eso, que me alegro de estar aquí y me ha surgido que eso, que yo no podía compartir otra cosa que esta. Vale, vale, Marga, muchas gracias por lo que has compartido tan vivencial. Permíteme, Pablo, un momentito para intervenir desde el chat. Concha nos envía algo. Eh, Ella también es física de formación y sobre, a raíz de la autoconciencia, dice, y la individualidad. No sé si es un concepto muy occidental. Hay sociedades que consideramos primitivas desde nuestro etnocentrismo, donde lo que se valora es el sujeto colectivo. Al tiempo que valoramos la experiencia límite de la vida, ¿no tendríamos que valorar las experiencias de expansión de la conciencia con el uso de los enteógenos? Hay sociedades que utilizan esas sustancias para ampliar el sentido de la vida y de la muerte, es decir, abrirse a otras perspectivas u otros universos también. Gracias, Concha. Y Pablo, puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, bueno, yo creo que formamos una bonita comunidad de subjetividades muy subjetivas. Yo quiero insistir en que la muerte para mí significa la nada. Y se ha dicho, como se ha dicho antes también, por parte de alguien, que dónde estábamos cuando todavía no habíamos nacido. Yo creo que después de que muramos vamos a estar en el mismo sitio de cuando no habíamos nacido. Y yo creo que la buena muerte ha de ser la aceptación de esa nada. O en todo caso, como se está diciendo aquí, se está hablando mucho en plan científico, eh, que bueno, me puede interesar relativamente, pero que en todo caso la disolución de esa energía pues sería la disolución en el universo, en el gran amor, en el yo qué sé. Me ha gustado mucho la intervención de Deme, tan esquemática, donde se ha referido a que la muerte es un adiós, yo digo una nada, un adiós, y, y lo del muerto al hoyo y el vivo al bollo también. Yo creo que eso estaba expresado en los documentos que se escribieron, donde alguien decía que la muerte era un adiós a la vez que un hola a la vida para los que sobreviven, para los que quedan. También a lo largo del documento
que no lo he leído entero, desgraciadamente no me ha dado tiempo, veo que había bastantes personas que hablaban de las incertidumbres en las que habitan, pero que están llenas de esperanza. Yo cada día me acerco más, no sé dónde estoy, con esto de la física cuántica, de que estás y no estás y tal. Bueno, yo no sé dónde estoy, si en la certidumbre o en la incertidumbre, en la certeza o en la duda. Pero en todo caso, me apoyo mucho en el mensaje de Jesús, que me da esperanza, no para otra vida, sino para aquí, para la tierra, para la vida. El mensaje de Jesús, las espiritualidades profundas, yo creo que nos son muy necesarias para aprender a vivir adecuadamente y creo que eso nos debe de llevar también a aprender a morir. Y yo creo que debemos de aprender a vivir en el día de hoy, sobre todo en este momento histórico en el que estamos, vivir para la justicia, vivir para el amor y vivir más allá. Yo creo que es necesario el activismo, pero más allá del activismo, yo creo que debemos de alimentarnos de reflexión, de oración, de meditación, de compartir en comunidad. Os quiero trasladar también, ya termino, pero os quiero hablar de que el 24 de enero del 77 hubo en Madrid una matanza de abogados, era la matanza de Atocha, los que de España lo conoceréis, los de fuera a lo mejor no, pero hace ahora 49 años. Y el otro día estuve con Alejandro Ruiz Huerta, que es el único sobreviviente de esa matanza. Él, cuando pistoleros fascistas dispararon a bocajarro contra un grupo de personas, asesinando a varias de ellas, él quedó muerto. Él no quedó muerto, pero quedó en el suelo tendido y cuando los pistoleros se fueron, tuvo que apartar el cadáver de un compañero, de un amigo. Él ha tenido desde luego una experiencia muy vinculada a la muerte, incluso a la muerte cruel, al asesinato, al fascismo, a eso que está hoy tan de moda. Y ha escrito un libro que me está maravillando, que se llama Violencia, Misericordia y Memoria. Este hombre relata su violencia para convertir en misericordia no solamente incluso contra las víctimas, sino contra los victimarios. Es una revolución de la mente y del espíritu tremenda. Es un abogado comunista y de comisiones obreras, pero también de origen cristiano. Y se proyecta hacia... La memoria debe ser recoger todo aquello para proyectarlo hacia un mundo mejor. Yo creo que hoy ese mundo mejor es necesario y que nuestras reflexiones, nuestras maneras de vivir tienen que seguir siendo dirigidas a la lucha por la justicia. Y para eso tenemos que seguir viviendo bien en la justicia y aprenderemos a morir, entiendo. Gracias. Gracias, gracias Pablo. No creo que hemos agotado este tema. No, Tony, si no hay otras personas que hablen por primera vez, pues diría alguna cosilla, ¿te Pues parece? di algunas cosillas más, por favor. Bueno, no sé por dónde empezar porque tengo el papel borrador lleno de círculos, de rayas, de flechas, etcétera, por todo lo que ha ocurrido. Punto 1. ¿Qué hacemos con los cuerpos? Con mi yo de carne y hueso, el que disfruta. De acuerdo con Concha en que dime dónde vives y te diré cómo piensas. Yo hablo desde el primer mundo y al principio de todo me he referido a los sufrientes, pero ahora quiero hablar también de las gentes que más o menos llevan una vida que les gusta. ¿Qué hacemos con esos gustos? Si hay Dios, entra por el cuerpo también. Entonces, no solamente hay energía, flujo de vida, conciencia, autoconciencia, etcétera, sino que todo eso está encarnado. Y eso es un paréntesis que termina. Todo empieza con la nada preñada, pasa al ser y termina en otra nada preñada, que es el vacío, que es más que nada. Entonces, entre medio, eso hay que salvarlo.
Quizás solamente se pueda salvar con la metáfora, con la historia bonita, ¿verdad? Bueno, es una cuestión. La segunda cuestión. Me parece que junto al concepto de entropía hay otro también que es ectropía, que es EC, y que se refiere a la capacidad de los sistemas abiertos de mejorarse. Es decir, la autopoiesis, que algunas de las personas que estáis aquí la conocéis muy bien por familia. Entonces, ¿sería posible a lo mejor que mientras el tren del cosmos camina hacia la nada, la fuerza interior de algún vagón llegase a hacerlo retroceder? No sé si me explico bien. Es decir, la capacidad de emergencia que tiene la especie humana, ¿eh?, ha venido transformando completamente toda la historia anterior, incluso la historia cósmica. ¿Podríamos llegar a darle la vuelta? No lo sé. Nada más. Ujú. Adelante. Agustín. No, la última aclaración de Santi eh, no es posible. Eh, en el caso nuestro, seres vivientes, sí que conseguimos de alguna manera romper el flujo de desorden universal, pero es a costa de degradar el entorno que tenemos. Entonces, la vida implica desorden. Y entonces, aunque somos, durante el periodo en que vivimos, una maravilla de orden y de creatividad, pero no podemos vencer al desorden general y menos tampoco al que hemos creado. Un ejemplo, en una ciudad, pongamos Santi en Zaragoza. Claro, para tener una ciudad que es un organismo vivo, necesita un montón de insumos, energía, material desde fuera, para vivir, para ser ciudad y tener cultura, y el desorden, si podemos, lo exportamos fuera. Por mucho orden que tengáis en Zaragoza, no podéis compensar ni el desorden que creáis, y mucho menos el universal. Luego el desorden a nivel, es decir, inicialmente la termodinámica pensaba, para los sistemas cerrados, la máquina de vapor, que al final el calor pasa del foco más caliente al más frío y se acabó. Cuando llega a igualarse la temperatura, equilibrio y ya está, no hay cambio. Los seres vivos violan ese principio, no llegan al equilibrio termodinámico. ¿Por qué? Porque al ser abiertos consiguen, digamos, negaentropía, es decir, materia muy organizada, permite la vida y expulsan los desechos. Pero si se hace el balance global entre el ser vivo y el entorno, la entropía sigue creciendo. Bueno, sin más, ¿eh? Entonces yo no necesito para eso. Creo que hay visiones más, no sé, poéticas desde la ciencia, maravillarnos de lo que es ser, estar vivo. Cada vez conocemos más del universo y conocemos la soledad, aunque buscamos posibles rastros de vida. Inclusive los más, digamos, ricos y egoístas de la especie humana solamente piensan en ellos, en la inmortalidad o en vivir en otro planeta, porque esto lo dan ya por perdido, ¿no? Yo creo que lo que hemos de hacer es justamente la creatividad y la poesía de hacer un mundo y una vida mejor para todos. Y eso la ciencia no lo puede hacer, ayuda, pero eso es otras esferas del pensamiento humano. Gracias, Agustín. Tirso, ¿quieres activar tu micrófono, Tirso, por favor? Gracias. Gracias. Próxima vez procuraré arreglar la pantalla, pero no puedo ahora. Te escuchamos bien. Adelante. Me han gustado mucho las intervenciones. Estoy pasando un buen ratico en una tarde de domingo. Oye, palabras que me han resonado y que yo creo. Yo soy médico y entonces mi formación, creo que la ciencia es lo que nos ha hecho avanzar y que nos ha hecho duplicar la esperanza de vida en el último siglo. Y creo que eso es la ciencia. Yo confío en que la ciencia, si actúa con humildad,
seguirá abriéndonos puertas a saber qué es eso de la autoconciencia. Pero la ciencia, yo recuerdo un libro que voy a nombrar de un poeta, Ernesto Cardenal, que era un libro de poesía y de poesía indígena, y decía, esto en el prefacio, en la entrada decía, esto no es un libro científico, esto es un libro de poesía. Son, digamos que, disciplinas diferentes que nos ayudan a entender la realidad con mayúsculas, y a entender la autoconciencia. Y yo en este sentido, yo sigo confiando en la ciencia, porque la ciencia no es, no, yo creo que es la manera de estudiar la realidad, pero de forma humilde, sabiendo que lo que la ciencia no dice más que abrir puertas eh, a otros conocimientos, abrir dudas, pero es lo que nos ha hecho avanzar en el último siglo. Pero me gustaría decir que alguien lo ha nombrado, palabras que resuenan o que me resuenan a mí y que voy a recoger aquí. Alguien ha dicho, somos polvo de estrellas. Claro que somos polvo de estrellas. Y Ernesto Cardenal, en una poesía, decía, volveremos a ser polvo de estrellas. Hidrógeno seremos, más hidrógeno enamorado. Y, y esto le robaba un verso a Quevedo, que decía que al final polvo seremos, más polvo enamorado. Quizás volvamos a ser eso. Y eso la ciencia seguramente encontrará la manera de saber que las olas son H2O y que el hidrógeno está enamorado también, porque han salido esas palabras aquí también. La gente ha dicho, yo quiero a personas que son únicas. Y ha habido otro que ha hablado del amor, y no nos debemos de olvidar de eso. Y no, la justicia tiene que ver con la ética, el amor tiene que ver con el perdón. Pero creo que en la ciencia no es el único. Y yo estoy aquí por Santiago Mayor, que es un poeta y lo sabe. La ciencia es lo que nos ayuda a avanzar. Pero son necesarios los poetas, que son los que intuyen por dónde va. Y creo que el decir, al final, volveremos a ser polvo de estrellas, hidrógeno seremos, más hidrógeno enamorado, creo que por ahí deben de ir los tiros, no lo sé. Gracias por esta buena tarde que me han hecho pasar. Gracias. Gracias por tus palabras, Tirso, las aplaudimos. Bueno, Carmen está, Carmen. Tony, Carmen. Sí. No, yo he dado un corazoncito a lo que ha dicho el anterior. Bueno. No, Perdón, es corazoncito de polvo enamorado. Bueno. Mientras pensáis un poco más, si quisieras intervenir, una pregunta. ¿Os gustaría que enviásemos el video grabado de este encuentro? Se puede enviar y ustedes pueden tener acceso en caso de que quieran repasarlo o hasta compartirlo también. ¿Está bien si se lo mandamos a vuestros email, correos? ¿Sí? Vale. Berta, activa tu micrófono, por favor. Y Ana Velázquez también, Tony. Sí. ¿No? Vale, que decía que sí. Vale. No, decía que agradecía si nos mandaban el video. Lo haremos, Ana. Adelante. Berta, por favor. Yo quiero agradecer muchísimo todas las intervenciones, porque estoy profundamente abierta, conmovida y agradecida, como os digo, ¿no? Me parece que lo que estamos viviendo aquí es un reflejo
un reflejo humilde de la realidad. Y es que estamos hablando desde dentro nos van saliendo, bueno, pues todas estas aportaciones que estamos haciendo y lo estamos haciendo con honestidad y la lección que me llevo es que en este diálogo, en esta interrelación, en esta apertura, mm, el ser, el ser con mayúscula, se manifiesta en todas estas formas que hemos plasmado aquí, que cuando se abren en diálogo y en amor, dan lugar a una realidad nueva. Yo me voy nueva a como llegué, me voy transformada, porque ese principio de amor transformador es el principio de la vida. Y aquí lo hemos, lo hemos expresado, lo hemos encarnado, lo hemos experimentado con la apertura de mente, de corazón y, y mm, este misterio que se produce cuando intercambiamos desde la honestidad, desde la verdad de cada uno, cada una, sale algo nuevo. Y yo creo que esto es como, como una modesta y pequeña manifestación del misterio de la vida. Y, y yo lo siento cuando tenemos estas reuniones así de comunidad orante, de comunidad dialogante, de comunidad de amor. Yo siento, y siempre lo digo, me voy con las pilas puestas, me voy con una energía distinta, me voy transformada. Y entonces os quiero dar las gracias a todos y cada uno por esta creación de vida que hemos hecho y que nos nutre. Así que me inclino ante el ser que somos, me inclino ante esa circularidad de amor que la vida es desde que sale de dentro, se expresa y vuelve otra vez a retornar dentro para hacernos distintos, mejores, para aportar a la vida más justa, como estáis diciendo, más amable, más de lucha, más de proyecto, más de distinta, creativa. mm, y os lo quiero agradecer de todo corazón. Gracias. Gracias, Berta, por lindas palabras. Serán estas palabras las que nos despidan entonces. Pues Jesús y Santa, adelante. Bueno, gracias y suscribo todo lo dicho, desde luego. Es una buena tarde. Yo solamente para ayudar a bajar el listón, como alguien ha dicho antes, pues también quería aportar que en Murcia hemos tenido una semana de tiempo, de deseos, de Kairos, que denuncia aquí la iniciativa de un colectivo de médicos, al frente Javier Judez y Marina Gandía, que le llaman deseos de Kairos, o sea, para establecer puentes de comunicación entre la comunidad, los médicos, la colectividad con los pacientes, ¿no? Establecer ese diálogo de el tema de lo de la para facilitar los procesos de planificación compartida de la atención, es decir, de cuidados paliativos es decir, la comunidad científica, bueno, o los médicos y eso, con la ciudadanía, ¿no? Y ha sido muy interesante, pues ha sido una semana de actos y que se ha culminado con la película de Mi vida es mía. Y bueno, pues es otra manera de enfocar o de ayudar a que la vida, este hoy, pues sea más fácil para todos, ¿no? Y ir entendiendo esto de qué va, aunque ya sea la hora de irse.
En fin, que muy agradecido por todas las intervenciones y muchísimas gracias. Gracias a ti también. Bien, nos retiramos entonces. Casi hemos completado 2 horas, ¿no?, de estar juntos y juntas con una reflexión que nos apela a todos y que también nos une a todos y todas, como Berta lo acaba de expresar. Enviaremos este video por correo electrónico, de modo que puedan accesarlo y fácilmente compartirlo. También la consulta la ponemos en nuestro canal de YouTube, que pueden accesar también allí. Y estaremos en contacto siempre. Os agradecemos mucho de parte del grupo que, como mencionamos al inicio, el nombre Creatividad y Esperanza. Nos ha gustado, espero que también nos guste a ustedes. Han sido hoy muy creativos y creativas y muy esperanzosos y esperanzadas también. Entonces, próximas reuniones que tengamos y consultas para dialogar y La encontrarnos Concha Martínez también. y pasar un buen ratico, como Tirso nos dijo, os los haremos saber. Que tengan entonces un buen resto de día de domingo y despedimos. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Adiós, adiós a todos. Adiós a Muchas todos, muchísimas gracias y gracias. hasta luego. Adiós. Muchas gracias Chao. por y todo. Manuel Gonzalo. Gracias, Adiós. gracias, adiós. María. María. Adiós.